noches, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, comenzando la semana con solcito, con temperaturas un poquito más altas, así que... Bastante frío igual, pero bueno. Sí, pero ya el sol da como un respiro, ¿no? Es verdad. Eso ya es un cambio importante. Y si te parece, empezamos por uno de los grandes temas, una de las mayores preocupaciones de la población. El Ministerio del Interior presentó esta mañana el Plan Nacional de Seguridad Pública con la presencia de Fernando Pereira del Frente Amplio, Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto y Pablo Mieres del Partido Independiente. El ministro Carlos Negro dijo que el combate a los homicidios, la violencia, el control de las armas y la reforma penitenciaria son los ejes centrales de esta iniciativa que apunta a generar un modelo uruguayo en materia de política de seguridad pública. En el diagnóstico general de la criminalidad y la violencia en Uruguay se hace análisis detallado de las principales expresiones de criminalidad y violencia registradas en el país en los últimos años. Se advierte que, al igual que lo que ha sucedido en el resto de la región y a pesar de contar con fortalezas institucionales, Uruguay registra un aumento sostenido y significativo de la violencia contra las personas, que incluye los homicidios y los heridos por disparos de arma de fuego. Bien, tendremos por supuesto el desarrollo de esta información, pero hay mucho más. Sí, vamos a ver los titulares. Nacional de Derechos Humanos concurrió al Parlamento a la Comisión de Elección del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, con el objetivo de manifestar preocupación por el fortalecimiento del órgano. La Asociación de Trabajadores de COPSA comenzó un paro a las 9:30 horas de esta mañana por tiempo indeterminado. La medida incluye corte de servicios y movilización, según señaló el sindicato en un comunicado. La Confederación de Sindicatos Industriales realizará un paro de actividades este miércoles 30 de 9 a 13 horas, con movilización hacia el Ministerio de Economía, según explicó el presidente de la UTMRA, Danilo Dardano, para dar una señal política al ministro Odone. El director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, Martín Rodríguez, dijo que las variedades de cannabis que se venden en farmacias para uso adulto están registradas como producto en el Ministerio de Salud Pública y cumplen con los requisitos para ser liberadas al mercado. Varios gobiernos europeos cuestionaron el acuerdo alcanzado por la Unión Europea y Estados Unidos luego de que Donald Trump anunciara el pacto logrado con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que establece un arancel base del 15% a la mayoría de los bienes importados desde Europa. La justicia colombiana decide hoy si declara inocente o culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez, investigado por los delitos de presunto soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, quien podría enfrentar una pena de entre 6 y 12 años de prisión. Gracias por estar. Recuerden que además de vernos por la pantalla de TV Ciudad, también lo pueden hacer por tvciudad.uy y nuestro canal de YouTube. También nos pueden escuchar por Uniradio 107.7 FM. Ahora vamos a salir del estudio para ver en qué andan nuestros compañeros que están recorriendo las calles. Sí, Mariana, tenemos a dos de los periodistas de MBD Noticias en distintos puntos de Montevideo. Vamos a comenzar con el contacto con Martín Duarte, que nos va a hablar de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Martín. Terminó el proceso por el cual la comisión que está justamente tratando el tema de la sustitución de Bernardo Legnani, la vacante que dejó en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, terminó de recibir a los distintos candidatos. Hoy comparecieron el actual comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, y Ana Agostino, que se desempeñó ya por el año 2014 en la Defensoría del Vecino. Fueron los dos últimos candidatos. La comisión decidió elevar y pasar a la Asamblea General a todos los que se pasaron por la comisión y fueron postulados, y el próximo 5 de agosto se estará resolviendo la primera votación. Recordar que se necesita 2/3 de votos de la Cámara para llegar al consenso y que sea nombrado el nuevo director en la Institución Nacional de Derechos Humanos. En algunos minutos venimos con algunas repercusiones. Y ahora de la Plaza Sereñi nos vamos a la zona de Jacinto Vera. Allí está Diego Martini con uno de estos temas que parece no terminar nunca. Diego, ¿qué pasa con el conflicto en COPSA?
Mariana, Natalia, buenas tardes para todas y todos. Así es, un nuevo conflicto en la empresa por adeudos salariales impagos. Hubo una instancia en el Ministerio de Trabajo. Ampliaremos con el integrante de UNOT, Miguel Marrero, en unos minutos. Otro adelanto, el director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, celebró el inicio de un proceso de complementación asistencial entre este centro y el Hospital Pereira Rosell. Por su parte, el presidente de ACE, Álvaro Danza, sostuvo que se comienza a reforzar la complementación entre servicios públicos de salud. Uno de los ejemplos fue el fortalecimiento de la red integrada de prestadores de salud. Ahí fortalecimos la asistencia para puertas de emergencia con sanidad militar, sanidad policial y el clínicas también. Esto es con cirugía oftalmológica. Vamos por otro acuerdo para las cirugías urológicas o para patologías urológicas. Y el camino de la complementación público-pública es un camino que vamos a recorrer con énfasis en esta administración. La idea de clínica siempre ha sido el resolver todos los problemas que necesite ACE que nosotros intervengamos. Ese es el objetivo, uno de los objetivos del hospital, es ser parte de la red de asistencia pública. Comenzamos el desarrollo de la información con nuestro tema de portada: el combate a los homicidios, la violencia, el control de armas y la reforma penitenciaria son los ejes del Plan Nacional de Seguridad Pública que presentó el gobierno esta mañana. El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó que es una iniciativa que requiere de un vuelo más alto que las tormentas y los perfilismos políticos y subrayó que el gobierno quiere un modelo uruguayo en política de seguridad pública y que no se va a hacer más de lo mismo. El ministro del Interior dijo que en los 4 primeros meses de gestión aumentó el patrullaje en todo el país, se reforzó la capacitación y se aplicaron mecanismos de disuasión focalizada, entre otras medidas. Adelantó que en pocos días se incorporarán tótems de emergencia, dispositivos de autogestión, seccionales de alta movilidad y drones de última generación. Queremos un modelo uruguayo en política de seguridad pública, no para un gobierno o para un partido, para el país todo. El escritor y periodista inglés John Carlin decía algo interesante sobre el significado de la palabra compromiso. En español significa prometer e intentar cumplir. En inglés, en cambio, y en francés también, compromiso refiere a llegar a acuerdos. Por eso en política el arte del compromiso es justamente eso, negociar, ceder, encontrar puntos en común. También por este motivo, esta instancia incluirá un diálogo político amplio, pero que no dependerá de ello para funcionar. Queremos y buscaremos los aportes de todos y todas y la mayor cantidad de ideas que se sumen. Pero esto es muy importante, está diseñado para continuar aunque alguien ya no quiera aportar. El plan es una iniciativa del gobierno con todos los que quieran sumarse y por ello convocamos a trabajadores, empresarios, organizaciones sociales, academia, expertos, a todos los poderes del Estado y sus instituciones, a los partidos políticos y a las agencias internacionales de cooperación. En definitiva, a todos los que ven en esto una experiencia innovadora y un posible ejemplo para la región. No renunciamos a gobernar ni ejercer la iniciativa y la autoridad, pero no vamos a hacer más de lo mismo porque lo que queremos es una política a largo plazo para abordar un problema estructural, que por serlo requiere volar más alto y más lejos que las tormentas y los perfilismos políticos. Y el coordinador de los encuentros por seguridad, Emiliano Rogido, destacó el inicio del diálogo para elaborar el Plan Nacional de Seguridad Pública, un proceso que, según dijo, va a convivir con las transformaciones coyunturales que viene desplegando el Ministerio del Interior en esta materia. En este sentido, Rogido destacó la participación de los partidos políticos, pero puso énfasis en los demás actores relevantes, como la academia, la sociedad civil y las empresas, fundamentalmente las tecnológicas y las dedicadas a la seguridad privada. Estamos convocando también a distintas agencias del Estado. La seguridad no es solamente un problema del Ministerio del Interior. Muchos ministerios, gobiernos subnacionales, los 3 poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, tienen para aportar en esta área. Necesitamos de la academia
porque es la academia la que va a permitir que estas políticas estén basadas en evidencia, la que va a permitir evaluar lo que hagamos. Necesitamos a la sociedad civil, que es muchas veces la que le está tomando el pulso a los problemas allá en la punta de la línea, en los territorios, en ocasiones en los lugares en donde el Estado no llega, y es también quien debe controlar, ejercer un control democrático sobre lo que hace el poder público. Y necesitamos a las empresas, que es un actor que no ha estado, el sector productivo, presente en las discusiones que tradicionalmente damos sobre seguridad. Hoy uno de los principales delitos es el ciberdelito, las estafas. Tenemos un sector del software muy importante en la región. No podemos aprovechar esas capacidades para elaborar, para innovar servicios y bienes que nos permitan revertir esos problemas. Tenemos también para contar con la responsabilidad social de las empresas, brindando segundas oportunidades a las personas privadas de libertad. Para poner solamente algunos ejemplos, podemos hablar de las empresas aseguradoras, podemos hablar de las empresas privadas de seguridad que cuentan con miles de funcionarios de seguridad privada, y eso tiene que tener una articulación clara, son un recurso importante para las políticas de seguridad. Y el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, valoró positivamente la presentación del ministro Carlos Negro, calificándola como seria y destacando que el diagnóstico incluyó la acumulación política en materia de seguridad pública con los aportes del gobierno de la coalición republicana. Mieres también resaltó que su partido tiene una mirada general sobre este tema, pero que hará énfasis en el sistema carcelario. Nosotros estamos participando del diálogo a través de Alejandro Vila, que es un especialista en la materia, ha estado también Iván Posada participando, y sin duda que para nosotros una de las claves para resolver el problema de la inseguridad es que el sistema carcelario cambie radicalmente, porque es imposible construir seguridad si no hay una reversión de la tendencia que significa que de cada 10 personas que salen de la cárcel, más de 7 reinciden. Entonces así no hay solución. Creo que es un tema que ciertamente, más allá de que ya llevamos varios diálogos acumulados en los últimos tiempos, viene siendo una problemática que está todavía en fase de buscar soluciones. Es verdad que ha habido algunos avances, hay una acumulación que yo creo que es importante que el actual gobierno tome en cuenta, y me parece que en la mirada de la presentación de hoy se valoró, pero también está claro que tenemos desafíos por delante que no están resueltos y que el Uruguay vive una situación de inseguridad. La represión es indispensable y me alegro que haya sido acá reconocido como un tema central. No hay que aflojar, al contrario, tiene que tener inteligencia adicionada para que sea realmente efectiva, pero sin duda alguna no alcanza. O sea, que yo siempre he dicho, me acuerdo cada vez que se interpeló a un ministro del Interior, yo decía, acá tiene que estar sentado también el ministro de Educación y el ministro de Desarrollo Social, porque el problema de la inseguridad es un problema estructural, cultural y multidimensional. Seguimos en tema porque el ex senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se mostró esperanzado en que el proceso de elaboración de este Plan Nacional de Seguridad Pública dé resultados, sea duradero y evite los vaivenes político-partidarios. Manini dijo que su colectividad pondrá énfasis en la necesidad de un cambio en la política de drogas y en reformular el sistema carcelario, incluyendo la obligatoriedad laboral para las personas privadas de libertad. Bueno, nosotros ya en la administración anterior a los distintos ministros del Interior le hemos entregado un documento claro con una serie de propuestas de Cabildo Abierto que la gran mayoría no fueron implementadas en su momento por distintas razones. Nosotros vamos a insistir, vamos a aportar nuestra visión de la problemática de seguridad pública. Creemos que si seguimos haciendo siempre lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Hay que cambiar muchos aspectos. Algo se mencionó aquí, tal vez no con el énfasis que se debe tener presente. Hay 2 factores para nosotros fundamentales que afectan la seguridad pública y que si no se encaran seriamente, difícilmente haya soluciones claras y significativas. Uno es el problema de la droga y otro es el problema de la rehabilitación de los presos. Si eso no se cambia, si esa lógica, esa realidad no se cambia, no va a haber nunca solución al problema de la seguridad pública. Creemos que hay que rehabilitar a los presos. Aparte es un mandato constitucional, artículo 26 de la Constitución, rehabilitar a los presos. Nuestra propuesta pasa por el trabajo obligatorio a todos los presos,
como forma de generarles un hábito de trabajo y una habilidad, que cuando salgan a la sociedad tengan a favor esos dos elementos. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Es hora de salir del estudio porque nos convoca nuestro compañero Martín Duarte con novedades sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos. Adelante, Martín. Gracias, Mariana. Y bueno, luego de que se concretara en este caso la designación de Mariana Mota, ocupando el lugar que antiguamente desarrollaba Wilder Taylor al frente de la institución, bueno, una comisión de la Asamblea General estuvo estudiando el currículum y las presentaciones de 6 candidatos. Voy a leerle los nombres, que el próximo martes 5 de agosto se estará definiendo en la Asamblea General y decíamos, por 2/3 de voto, si hay acuerdo justamente para esta vacante que dejó el director propuesto por Cabildo Abierto, Bernardo Leñani. Los 6 candidatos son Mariana Chugar, Daniel Bruno, Juan Miguel Petit, que fue uno de los candidatos que estuvo presente en la jornada de hoy en la comisión, Ricardo Changala, Óscar López Goldaracena y Ana Agostino. Ana Agostino, que es una de las candidatas que fue presentada por mayor cantidad de organizaciones sociales, alrededor de 19. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con ella acerca del plan que va a llevar adelante en el caso de que le toque ser designada, y hacía énfasis en 4 puntos, pero en particular 2 para resaltar. Uno que tiene que ver con la cercanía de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Ella entiende que por ahí no hay una comunicación y un acercamiento del organismo. Hay mucho desconocimiento por parte del público de las funciones que tiene como referencia a la institución, y por otro lado también que según su punto de vista es una institución muy citadina, que quizás a distintas poblaciones del interior les cuesta saber o conocer las tareas que se desarrollan y los problemas que se pueden plantear. Decíamos que hoy se cerró este proceso de alguna forma de selección y la comisión decidió pasar los 6 nombres a votación el próximo martes 5 de agosto. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, se está buscando acuerdo interpartidario para que surja un nombre de consenso, quizás porque por lo que estuvimos averiguando, Juan Miguel Petit puede ser uno de los candidatos que reúna mayor consenso. De hecho, estuvimos conversando con 2 legisladores integrantes de la comisión, el caso de Constanza Moreira y de Robert Silva del Partido Colorado, que le va a tocar presentar parte de la actuación y del currículum de Petit el próximo día martes. Si le parece, repasemos las voces de estos 2 legisladores acerca de qué dejó este proceso de selección y cuáles son las expectativas. De hecho, le consultábamos también a Constanza Moreira, que es la presidenta de esta comisión de la Asamblea General que estuvo estudiando hasta el día de hoy los referentes y currículum, y decía que de alguna forma la votación y la designación de Mota deja un condicionamiento implícito para el nombre que surja el próximo martes 5 de agosto. Hemos resuelto en la comisión que distintos integrantes de la misma refieran a cada uno. Yo, en mi caso, voy a referir a Juan Miguel Petit, presentando su currículum, y para que luego la Asamblea General resuelva. ¿Personalmente tiene alguna postura en torno a qué candidato apoyaría? No, a ver, varios de nosotros postulamos a Petit. Petit tiene la particularidad de que ha sido presentado por legisladores de todos los partidos políticos, además de por organizaciones de la sociedad civil. Yo con mucho gusto voy a presentar ese nombre, otros colegas senadores presentarán otros y luego resolveremos en ese ámbito y en el marco de acuerdos interpartidarios que se necesitan, verá quién votamos. Que el desempeño de funciones vinculadas a los derechos humanos le otorga a los candidatos una ventaja importante, no solo en cuanto a explicitar conocimiento que tienen desde el punto de vista teórico o experiencias vividas en otras partes, sino que también llevar a la práctica esos conocimientos en áreas tan complejas como en estos casos que mencioné. Los nombres son muy buenos y yo no los querría exponer indebidamente hablando de cada uno, y menos como presidenta de la comisión, pero son todos buenos nombres, son perfiles muy distintos.
Lamentablemente solo tenemos un cargo, porque a mí me encantaría que estos nombres también hubieran podido presentarse para una elección más amplia. ¿El hecho que Mota haya sido seleccionada hace algunas semanas condiciona el segundo nombre? Él lo condiciona, sí, lo condiciona parcialmente, no totalmente, lo condiciona, pero yo hubiera esperado para Mota no tener que someterla a 3 votaciones y espero para él o la próxima candidata que puedan salir en una primera votación, porque esto también hace al respeto con las personas y con las candidaturas. Bien, y seguimos en tema. La Coordinación Nacional de Derechos Humanos concurrió al Parlamento a la Comisión de Elección del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, con el objetivo de manifestar preocupación por el fortalecimiento del órgano. La vocera del colectivo, Lilian Celiberti, se refirió a la situación actual de la institución y a la elección de la vacante de Bernardo Legnani en el directorio. Nuestra preocupación va más allá de la elección concreta que está en proceso en este momento, sino más al fortalecimiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos como un organismo absolutamente necesario para el funcionamiento de una democracia, porque hay que proteger los derechos humanos, incluso cuando es el propio Estado el que los... el que no cumple, digamos, con los derechos. Por lo tanto, por eso defendemos la independencia, defendemos que sea un organismo fuerte y que sea un organismo constituido por personas con trayectoria y conocimiento de la doctrina de los derechos humanos y, por lo tanto, que esté acorde, digamos, con el funcionamiento de esa institución. Consultada por la denuncia de acoso laboral que enfrenta Carmen Rodríguez, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Celiberti opinó lo siguiente. Es una paradoja que haya una ley de acoso en el país y que la institución que debe velar por el cumplimiento de las leyes y la preservación de los derechos tenga una persona que ha sido investigada en forma independiente y reconocido el acoso laboral. O sea, realmente es una paradoja. Lo único que puedo decir, y en realidad le corresponde al sistema político responder eso y no puede ser que se mantenga porque responde quién sabe a qué otras cosas. De asunto, la Asociación de Trabajadores de la empresa COPSA comenzó un paro esta mañana por tiempo indeterminado. La medida incluye corte de servicios y movilización, según señaló el sindicato en un comunicado. Hace una semana los trabajadores y trabajadoras habían solicitado con carácter de grave y urgente una reunión con la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, para abordar la deuda salarial que mantiene la empresa. En un comunicado el gremio explicó que el 9 de julio cobraron solo el 60% de los salarios de junio y que hasta el momento la empresa no abonó la parte restante. En Antel, lleva tu plan móvil al siguiente nivel y mantén el precio de tu plan actual por 6 meses. Y sobre el paro de COPSA justamente tratará el móvil de Diego Martini, a quien ya saludamos. Diego, adelante. Sí, así es, compañeras. Bueno, como informaban, a partir de ese documento que fue expresado justamente por el Sindicato de los Trabajadores y las Trabajadoras de COPSA, es que se da esta situación con este paro en la jornada de hoy por salarios impagos. Una situación que no es nueva en esta empresa, que muchas veces utiliza este mecanismo de pagar atrasado y muchas veces se termina atrasando más de lo previsto y eso genera enormes complicaciones en los trabajadores. Se da este paro en la jornada de hoy desde la mañana. Hubo una reunión hoy en el Ministerio de Trabajo, también con autoridades de transporte, y no se descarta la posibilidad, y esto es importante prestar atención, de que el miércoles haya un paro general de transporte si esta situación no se resuelve. Y para hablar de esto estamos con Miguel Marrero, integrante de UNOT, del Sindicato de los Trabajadores de Transporte. Bueno, Miguel, una situación que se repite, ¿qué salida posible ven? Bueno, buenas noches. Sí, una vez más se repite, como tantas veces ya, lamentablemente, parece algo que está instalado que COPSA no paga, ¿no? Y nosotros pretendemos que esta situación no se siga repitiendo. Pretendemos no solamente que se solucione este problema puntual del mes de junio,
A los compañeros todavía les deben aproximadamente un 40% del salario. Hoy la empresa hizo una propuesta de pagar 10.000 pesos, entendimos que es absolutamente insuficiente. No pretendemos que duplique esa cifra, pero además que el día viernes, que ya es 1 de agosto, como máximo esa fecha, terminen de pagar el salario de junio. Recordamos que además les deben a los compañeros el 25% del salario vacacional a todas las personas que salieron de licencia desde enero hasta julio. Cuando se pagó el aguinaldo, con muchos esfuerzos de la Dirección Nacional de Trabajo, del Banco República, con mucha participación de la UNOT, se pagó el aguinaldo el día 19 mediante un préstamo del Banco República, como hacen habitualmente las empresas. Nosotros entendimos que ese mes al menos iba a avanzar la fecha de pago y que, bueno, la empresa iba a pagar lo más parecido posible a lo que debería. Sin embargo, eso no se concretó y de hecho todavía seguimos los compañeros para cobrar el salario de junio. Es una situación inaceptable de todo punto de vista. Nosotros la estamos anunciando y estuvimos reunidos, como bien dijiste, con las máximas autoridades del Ministerio de Transporte y de Trabajo. Seguimos en contacto en este momento, estamos esperando alguna novedad que nos permita destrabar el conflicto, pero hasta esta hora, mañana sigue el paro de ATC y la dirección de la UNOT se estaría reuniendo a mediodía en el local de Río Branco, en la terminal, para tomar algunas medidas que, bueno, muchos de los que estábamos hoy presentes entendemos que tiene que ser un paro general de la UNOT para el día miércoles. Si esto no se resuelve mañana. Si esto no se resuelve mañana. Esa es la idea. Pero además nosotros estamos manejando otras alternativas. Decir, bueno, esto no puede ser algo indefinido, que cada mes los compañeros tengan que estar sufriendo. Entonces, como lo hemos planteado muchísimas veces en todos los ámbitos de diálogo, decimos, si la empresa no está en condiciones de pagar, por el motivo que sea, van a tener que irse. Nosotros no lo queremos, nunca los trabajadores queremos el cierre de las empresas, pero es inaceptable que durante más de una década la empresa siempre pague fuera de fecha, siendo la única que paga mal. Este mes, la empresa Casanova y algún mes pasado, que es del mismo grupo económico, ya pagó algunos haberes un poco atrasados. La empresa Talapando, de alguna manera plegándose a esta postura, manejó una reunión el día viernes en Dinatra que también quizá pueda empezar a tener problemas. Nosotros creemos que eso hay que cortarlo, que el Estado tiene herramientas para hacerlo. Recordamos que las líneas de ómnibus son del Estado, no son de las empresas. Y por lo tanto, si esta empresa no está en condiciones de hacerse cargo del salario de sus trabajadores y pagar como corresponde y trabajar en condiciones mínimas, bueno, ojalá sea otra empresa la que se haga cargo o sea el Estado mismo que pueda tomarla. La medida del paro termina siendo obviamente la última resolución que toman los sindicatos, los trabajadores, porque obviamente no es nada simpática y se perjudica justamente a trabajadores también. Sí, claro, pero además, como decimos siempre, los primeros que nos perjudicamos somos nosotros mismos al parar. El trabajador, en el transporte somos todos jornaleros, trabajamos por el jornal y perdemos el jornal, pero además la empresa COPSA, en una actitud absolutamente ilegal, hace una lectura desde nuestro punto de vista errónea del laudo, que entiende claramente que las actividades sindicales están cubiertas para el cobro del presentismo ese día, y ellos no lo pagan. Es decir, cuando el compañero hace paro pierde 2 días, no pierde un día. Nosotros además tratamos de ser sumamente responsables a la hora de tomar medidas. La empresa COPSA traslada muchísimos miles de personas, en algunos casos a lugares donde solamente llega la empresa. Entonces, siempre estamos pensando qué podemos hacer para no parar. Lo que pasa es que a veces la propia empresa pone de rehenes a los trabajadores y parte de del dinero con el que le pagan a los trabajadores es lo que se ahorra los días de paro, cuando además muchos pequeños propietarios, presionados en general por la empresa, salen a trabajar. Entonces es una actitud muy macabra en muchos casos. ¿Se puede plantear una nueva licitación de los servicios de transporte de Canelones? Sí, perfectamente. De hecho, la Intendencia de Canelones, cuando estaba Marcelo Metediera en la Dirección de Transporte, hace aproximadamente una década, ya tomó la determinación y le sacó unas cuantas líneas a COPSA, algunas de las consideradas sociales, que son por definición no son rentables desde el punto de vista económico, pero también le sacó algunas líneas rentables. Nosotros siempre la preocupación es además los puestos de trabajo. Y cuando estamos a las puertas de una reestructura en el área suburbana, impulsada por el Ministerio de Transporte, pero con participación de las intendencias, decimos que no hay forma de que empiece ningún tipo de reestructura mientras todos los trabajadores
y trabajadoras de todas las empresas no cobren su salario como corresponde. Marrero, muchas gracias. Por favor, gracias. Volvemos a estudios, compañeras, recordando esta información, entonces continuará el paro en la jornada de mañana y de no resolverse se plantea un paro general de transporte el día miércoles. Gracias, Diego. Seguiremos atentos a este asunto. Ahora cambiamos de tema porque la Confederación de Sindicatos Industriales realizará un paro el próximo miércoles 30 de 9 a 13 horas con movilización hacia el Ministerio de Economía. Antes te propongo que veamos a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, hablando justamente de este conflicto con la empresa COPSA. Fundamentalmente ha estado la Dirección Nacional de Transporte en contacto permanente tanto con la empresa como con los trabajadores, sobre todo porque es un servicio que genera, además de la afectación de todos los trabajadores, un problema serio para la gente que usa el servicio de COPSA, ¿no? Tenemos buena parte de canelones con dificultades, gente que sale de su trabajo y se encuentra con esto. Es una situación compleja, tiene que ver obviamente con el cumplimiento de la empresa, el pago de los salarios. En principio lo estamos monitoreando con muchísima seriedad para ver si podemos nuevamente facilitar una salida. Bueno, yo creo que hay que distinguir desequilibrios o problemas que tienen las empresas de lo que el Ministerio entiende podría llegar a ser un aporte vinculado a los cambios del sistema de movilidad metropolitana, el sistema de transporte metropolitano, ¿verdad? Que vamos a analizar algunas modificaciones en el sistema de financiamiento que seguramente sean bien recibidas, pero bueno, no resuelve dificultades que son, o desequilibrios que son más estructurales, ¿verdad? Y la empresa y los trabajadores tendrán que también hacer un análisis y parte de algunas decisiones que esperemos se puedan ir tomando. Lo cierto es que para nosotros es fundamental que COPSA logre seguir cumpliendo con las tareas, que los trabajadores reciban su salario. Imagínense estar, ¿verdad?, a esta altura del mes permanentemente recibiéndolo de apartes, pero sobre todo por la gente que queda sin la posibilidad del transporte, ¿no?, para el trabajo. Bueno, ahora sí cerramos el tema de COPSA y vamos a hablar de otra medida sindical porque la Confederación de Sindicatos Industriales va a realizar un paro el próximo miércoles de 9 a 13 horas, movilizándose hacia el Ministerio de Economía para, según explicó el presidente de la Unión de Metalúrgicos, Danilo Dárdano, dar una señal política al ministro Gabriel Odone. La Confederación discrepa con las pautas salariales del gobierno, cuestiona el desfinanciamiento del Fondo de Insolvencia Patronal y reclama medidas macroeconómicas para el desarrollo industrial. Vamos a estar parando y movilizándonos el día 30, el miércoles, paro de 9 a 13. Vamos a concentrar en Plaza Cagancha, de ahí nos vamos a trasladar frente al Ministerio de Economía porque hay algunas cuestiones que realmente nos preocupan, desde las pautas del Poder Ejecutivo en la ronda de Consejo de Salarios y algunas otras cuestiones, por ejemplo, el Fondo de Insolvencia Patronal que cada vez tiene menos recursos y eso es muy preocupante. A su vez también nosotros, acordate que hemos hecho algún planteo que tiene que ver con la macroeconomía para el desarrollo industrial. Por ejemplo, en ese sentido y concreto, el precio del dólar. Cuestiones que nos preocupan, pediremos una reunión con el ministro Odone. Y bueno, como dijimos antes del cambio de gobierno, sabemos que este gobierno tiene cosas mejores que el anterior, cuestiones a nivel de varios aspectos de la vida, pero eso no implica que lo que está mal no lo critiquemos. Y en este caso tenemos varias cuestiones a plantear y bueno, nos parece importante la convocatoria y bueno, hacer unos planteos públicos, que ya lo hemos hecho, pero en este caso vienen frente a Economía para dar una señal política, en este caso al ministro Odone. Les contamos que ACE está llevando adelante un análisis de los contratos de servicios prestados a privados realizados en la pasada administración, que estará pronto a fin de año, según adelantó el presidente del organismo, Álvaro Danza. Sí, Danza sostuvo que en el anterior gobierno se priorizó la complementación público-privada sobre la relación entre los servicios públicos, lo que se va a estar revirtiendo en esta administración. Se está haciendo esa revisión, prefiero no adelantar resultados de lo que estamos estudiando, pero tenemos la percepción de que evidentemente se ha priorizado la complementación público-privada sobre la complementación público-pública y nosotros queremos revertir ese camino. No obstante, es algo que hay que verificar y reitero, eso está en proceso de análisis. ¿Algún tipo de prestador que se elegía por sobre otros?
Sí, hay cosas que están muy claras, pero prefiero no resolver o no adelantar esas cuestiones en este momento. Nuestro objetivo es mejorar la asistencia de la gente, reducir las listas de espera y fortalecer la complementación público-pública. ¿En qué fecha estaría ese análisis? Ese análisis está pronto, antes de fin de año seguramente. Los hospitales de Clínicas y Pereira Rosell firmaron un acuerdo para complementar y fortalecer la atención oftalmológica pediátrica y quirúrgica. El objetivo es reducir en pocos meses la lista de espera de niños y niñas que requieren esas cirugías, algunos desde 2021. Nosotros ya mañana tenemos los primeros niños coordinados en el Hospital de Clínicas, lo que es un hecho histórico porque el Hospital de Clínicas no opera niños, o sea, esto es una cuestión totalmente innovadora y el convenio está fundamentalmente abocado a reducir rápidamente en un plazo de 6 meses la lista de espera quirúrgica, que como se dijo anteriormente, cuando nosotros asumimos teníamos una lista de espera de 330 niños entre cataratas, estrabismos y otros problemas oftalmológicos sin resolver desde el año 2021. Entonces, esta estrategia tiene un componente que tiene que ver con acciones que se llevaron ya en este hospital, que es acelerar la operación de los problemas congénitos más complejos. Los niños más pequeños que tienen cataratas se han ido operando acá y nosotros hemos tenido una tasa de operaciones en un mes que es similar a lo que se operó en todo el 2024. El Hospital de Clínicas tiene un excelente equipo de oftalmólogos, tiene la cátedra de oftalmología y la cátedra de anestesia de Clínicas realiza desde hace muchos años anestesias en niños del Pereira Rosell, es decir, tiene profesores de la cátedra de anestesia haciendo anestesias acá. Es decir, que hay condiciones para que Clínicas pueda aportar en solucionar esto. El convenio prevé 150 cirugías y 500 consultas y estudios en 6 meses. Autoridades de ACE y del Ministerio de Salud Pública adelantaron que acuerdos similares se harán para reducir las listas de espera en otras especialidades. Y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, dijo que es inadmisible la cantidad de personas en lista de espera en diferentes especialidades y que la atención en salud de la población merece mejores indicadores. Lustenberg reconoció a quienes trabajan con este objetivo y celebró acuerdos como el del Pereira Rosell con el Hospital de Clínicas. La atención de la gente en este país de verdad merece, con un sistema nacional integrado de salud robusto que tenemos, tener otros indicadores de calidad asistencial. El viernes me tocó estar en la apertura de las jornadas académicas de la Universidad de la República de Cátedra de Enfermedades Infecciosas. Tener las cifras de sífilis congénita, de tuberculosis. Tener las cifras de VIH hoy que están estancadas. Tener dificultades en la compra conjunta de medicamentos, la verdad que como ministra me da vergüenza. Entonces, creo que solamente lo que tenemos que hacer es redoblar nuestro trabajo, celebrar los días como hoy, porque en el medio está la gente, entonces también hay que darse espacio para, cuando hacemos algo, tener este espacio y reconocer a los que vienen trabajando para que las cosas suceden. Pero como decía el doctor Danza, hay 400.000 personas solamente en el sector público que están en listas de espera. Como me escuchó el doctor Álvaro Villar cuando se inauguró ese excelente centro de hemodiálisis, hay cientos de personas en este país colgando con los cañitos J esperando que algún urólogo se los repare. Entonces, los desafío a trabajar. Nuestro compromiso como ministerio es claro: identificar los problemas reales, construir alianzas y traducirlas en soluciones que la gente las sienta en su vida cotidiana. Este es el camino en el que creemos. Decisiones basadas en evidencia, con rostro humano y con resultados medibles. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando del acuerdo al que llegaron la Unión Europea y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Escocia. Esto tiene que ver con la situación arancelaria. El acuerdo básicamente consiste en que Estados Unidos le va a cobrar un 15% de arancel a los productos que lleguen desde Europa y Europa no le va a cobrar nada a los productos que lleguen desde Estados Unidos, entre otras cuestiones que se acordaron con el gobierno de la Unión Europea. Pero esto no alcanza al acero, que va a seguir teniendo para los europeos un arancel del 50%. La decisión de acordar ha tenido distintas reacciones en Europa, desde el calificativo de sumisión que dio el primer ministro francés François Bayrou sobre el acuerdo, mientras que el primer ministro húngaro Viktor Orbán dijo que prácticamente Donald Trump se la comió en dos panes a la comisaria de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que dicho sea de paso, es una mujer que viene siendo bastante cuestionada. Algunos pensaron que peor era nada y que algo es algo, pero se van a seguir discutiendo algunos aspectos vinculados al acuerdo, según adelantó Ursula von der Leyen. El acuerdo comercial que el presidente estadounidense Donald Trump suscribió este domingo en Bruselas tras mantener una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha generado un amplio debate en medios internacionales que analizan el alcance de las ventajas logradas por Washington a costa del bloque europeo. Según el texto firmado, el arancel sobre todos los productos europeos importados a Estados Unidos será del 15%, al tiempo que el bloque no cobrará nada a los productos estadounidenses. En el marco del acuerdo, la Unión Europea acepta comprar 750.000 millones de dólares en productos energéticos, invertir 600.000 millones en la economía de Estados Unidos, abrir sus mercados al comercio con aranceles cero y adquirir grandes cantidades de equipamiento militar de Estados Unidos. Sin embargo, diversos líderes del bloque expresan su rechazo al pacto, como el primer ministro de Francia, François Bayrou, quien tachó el acuerdo de sumisión, mientras que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, afirmó que Trump se desayunó a von der Leyen, a quien llamó una negociadora peso pluma, aunque otros líderes respiran aliviados por el acuerdo, visto como un mal menor que evita por el momento una guerra comercial. Como día sombrío, acuerdo desequilibrado, sumisión o momento de alivio pero no de celebración, han definido algunos de los líderes de la Unión Europea el acuerdo comercial anunciado. Ursula von der Leyen afirmó que el acuerdo era lo mejor que el bloque podía hacer y atribuyó al pacto el mantenimiento del acceso al mercado estadounidense y la provisión de estabilidad y previsibilidad para las empresas de ambas partes, aunque Donald Trump afirmó que se mantendría el arancel estadounidense del 50% sobre las importaciones de acero, algo que la presidenta de la Comisión Europea aseguró que ambas partes continúan negociando. En un hecho histórico, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha sido condenado hace unos minutos nada más por el delito de soborno, aunque todavía sigue la instancia judicial que podría condenarlo por otros delitos y determinar una pena de prisión de 6 a 12 años en caso de confirmarse esto, que aguarda una segunda sentencia que deberá darse antes del mes de octubre. El hecho por el que se investiga a este hombre, creador del Centro Democrático, uno de los partidos más importantes de Colombia, partido de derecha, que ha estado acusado además de estar detrás de la organización de grupos paramilitares, y ahí radica la denuncia y los intentos de soborno que vinculan también al diputado Iván Cepeda, quien habría dado a conocer las declaraciones de ex paramilitares que confirmaban que Álvaro Uribe Vélez, a través de emisarios, había intentado sobornar a los paramilitares presos para que declararan en contra de Cepeda y de alguna manera sacar la pata del lazo que lo vincula justamente a los paramilitares, algo que viene siendo denunciado desde hace mucho tiempo. Sería un hecho histórico que finalmente se confirme esta condena y Uribe Vélez vaya preso. En el que se considera el día cero para un juicio de alto perfil en Colombia, la jueza penal del circuito de Bogotá, Sandra Heredia, anunciará hoy si se declara inocente o culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez, uno de los políticos más poderosos del país, quien ha sido investigado por los delitos de presunto soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.
Durante la extensa lectura sobre los argumentos del fallo que presiden el veredicto como tal, la magistrada aseguró que se trata de una respuesta del Estado a través de su justicia, tras un largo y riguroso camino probatorio, y de ser declarado culpable, Uribe Vélez se convertiría en el primer exmandatario del país en ser condenado penalmente y encararía una condena de entre 6 y 12 años de prisión. El caso se remonta al año 2012, cuando el expresidente demandó al senador Iván Cepeda por difamación ante la Corte Suprema, la entidad encargada de investigar a los funcionarios electos, aunque en un giro inesperado, la Corte desestimó los cargos contra Cepeda e inició una investigación sobre las actividades de Uribe en el año 2018. Uribe, quien fue presidente de Colombia del 2002 al 2010 y sigue siendo uno de los políticos más influyentes del país, está señalado de colaborar con un abogado para sobornar e intimidar a exmiembros de grupos paramilitares con el fin de que cambiaran las declaraciones que le brindaron al senador izquierdista luego que Cepeda acusara al expresidente de formar grupos paramilitares a principios de la década del 90. El ex jefe de Estado, fundador del partido político Centro Democrático de Derecha, fue un aliado cercano de Estados Unidos durante su presidencia y goza de gran admiración entre los conservadores colombianos, quienes le atribuyen la transformación del país en un momento en que los grupos armados al margen de la ley dominaban amplias zonas y secuestraban a civiles con impunidad. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. El nuevo proyecto para potabilizar agua, anunciado recientemente por el gobierno, sigue generando repercusiones y en ese tema está trabajando Martín Duarte, que se encuentra en la Facultad de Ciencias. Martín, te vemos y escuchamos. Así es, Mariana, y estamos con el director, Marcel Ashkal, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencia, para conocer, bueno, qué mirada tiene la academia también acerca de los anuncios que semanas atrás realizaba el gobierno, dejando para atrás el proyecto Neptuno, que fue cuestionado por muchas organizaciones sociales y también la academia. Bueno, Marcel, gracias por estos minutos. ¿Qué primera valoración se hace de esta medida que tomó el gobierno? Hubo mucha consulta a la academia, organizaciones sociales que se expresaron en torno al tema. ¿Qué mirada tenés acerca de esta decisión? Creo que es una decisión acertada, que va en el sentido correcto de suspender un proyecto que tenía muchos problemas para un funcionamiento tal cual estaba presentado, ubicado en una zona que no era la adecuada, con problemas de salinidad, de presencia de cianobacterias en la fuente de agua del río de la Plata y riesgo de contaminación del acuífero Raigón. ¿Subsana de alguna forma los cuestionamientos que se ha presentado desde la academia este nuevo proyecto que, si bien tenemos algunos titulares, quizás falta profundizar un poco en los aspectos, pero ¿qué primera valoración se hace? La primera valoración es que la propuesta, al volver a mirar en el río Santa Lucía y en la cuenca del Santa Lucía, va en el sentido correcto. Como tú decías, tenemos los titulares, hay que evaluar con mucho detalle cada una de las propuestas, de las obras, de los proyectos, pero va en el sentido correcto. El río Santa Lucía tiene un alto potencial para proveer agua, y si bien tiene una serie de problemas ambientales vinculados a contaminación y pérdida de calidad de agua a lo largo del tiempo, aún es tiempo de su recuperación. Lo que tenemos que acelerar es en poner en funcionamiento el plan de gestión ambiental de la cuenca del Santa Lucía. Ya quizás podemos profundizar en la situación ambiental, pero quiero hacer una consulta que también la oposición ha puesto el foco a la hora de, cuando se estaba planteando la situación del proyecto Neptuno, el hecho de buscar una fuente alternativa al Santa Lucía es una de las cosas que se está cuestionando en un posible escenario de sequía. Si bueno, realmente la cuenca resistiría en ese caso, y si no es erróneo el hecho de focalizar estas dos plantas en la misma toma, ¿no?
se ha instalado un relato, un mito de que el área metropolitana de Montevideo necesitaría dos fuentes de agua. El río Santa Lucía es un río muy caudaloso, excedentario en el volumen de agua, que tiene algunos problemas vinculados a la gestión histórica del río. Si resolvemos esos problemas en el mediano, incluso yo diría en el largo plazo, no va a haber problemas frente a las sequías. Hay que hacer algunas obras, algunos ajustes, planes de gestión para mejorar la disponibilidad y la calidad de agua. Entre ellas, la represa de Casupá es un elemento central por el volumen de agua de reserva que va a tener y permitir regular el caudal ecológico del río a lo largo del año. Por último, y para cerrar, tú me decías fuera del aire que el proyecto Casupá era el mejor de las tres alternativas, ¿no? La Neptuno, ni que hablar, pero incluso esta que propone el gobierno. ¿Por qué? La propuesta de la represa en Casupá está prevista en todos los estudios que se han realizado del abastecimiento de agua potable del área metropolitana desde la década del 70. Luego se refuerza en un estudio del año 2000, en el año 2013, y nuestras evaluaciones nos indican que la cuenca del arroyo Casupá tiene las mejores condiciones ambientales para albergar una reserva importante de agua, que sería del doble del tamaño de Paso Severino. Si bien toda represa genera un impacto, es una obra necesaria para generar el soporte estable a la planta de agua corrientes. Marcelo, gracias por estos minutos, es muy amable. La mirada del director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencia a propósito de los anuncios realizados por el gobierno y bueno, el cese del proyecto Neptuno para la construcción de esta nueva planta en el Santa Lucía. Les contamos que el Ministerio de Comercio de Brasil analiza una denuncia por dumping, venta por debajo del precio interno en el país de origen, contra Conaprole y otras dos empresas exportadoras de productos lácteos, presentada por productores norteños. El embajador de Uruguay en Brasil, Rodolfo Nin Noboa, dijo a MBD Noticias que confía en que luego de los argumentos presentados por la embajada, la denuncia no prospere. En 2024, Uruguay exportó 232.471 toneladas de lácteos por un valor de 819 millones de dólares. En facturación fue el cuarto principal producto exportado por Uruguay el año pasado. Brasil volvió a ser el principal destino de los lácteos de Uruguay, con 81.380 toneladas por 290 millones de dólares, a pesar de la caída de 22,5% que registraron los envíos respecto a las 105.099 toneladas exportadas al país norteño en 2023. Era por dumping, era una medida antidumping. Ellos decían que tomaban como fuente de información primaria el precio de la leche cruda que hay en el Uruguay, el precio que se le paga al productor, y de allí hacían una serie de evaluaciones a través de lo que significa la industrialización, etcétera, etcétera. Y bueno, y decían que se estaba vendiendo demasiado barato la producción acá para lo que ellos estimaban que debía venderse. Pero eso, bueno, no es así. Nosotros abogamos fuertemente defendiendo a las empresas uruguayas, que son tres. Hay empresas argentinas también. En realidad está en una acción contra la Argentina, pero advirtieron que Uruguay vendía también muchos productos lácteos. Vendemos más que la Argentina aquí. Y entonces les pareció que también tenía que ser incluido Uruguay. Pero bueno, me parece que, como les digo, la percepción que se tiene acá es que no va a tener, esperamos que no tenga consecuencias graves, sobre todo en un momento en el cual estamos tratando de firmar el acuerdo con la Unión Europea, con el EFTA, en el cual levantamos las barreras económicas y financieras y arancelarias, y parece un poco un contrasentido que nos estemos poniendo barreras entre nosotros mismos.
Y el presidente Yamandú Orsi, en el encuentro realizado en Chile entre presidentes progresistas, llamó a los mandatarios a trabajar en la regulación de las plataformas digitales en la región, adaptando lo que sucede en Europa. Desde el Laboratorio de Datos y Sociedad en nuestro país valoraron esta iniciativa del presidente y aseguraron que es necesario empezar a trabajar hacia un reajuste del funcionamiento del mundo digital con más derechos para usuarios y usuarios. Tenemos un tema de atraso normativo y de fragmentación normativa. Las normas, por ejemplo, de relaciones de consumo, defensa del consumidor, no es claro que alcancen a las plataformas digitales. Entonces, de alguna manera tenemos este tema sin regular. Por ejemplo, podemos preguntarnos, las relaciones de consumo entre un usuario y una plataforma digital, ¿están reguladas por nuestra ley de relaciones de consumo? Y bueno, tendría que haber un intercambio oneroso, que no se da en este caso. Y también podemos preguntarnos, ¿el pago con datos es una forma que habilita la aplicación de nuestra ley? Eso entre tantas otras cuestiones que están sucediendo, como por ejemplo la falta de regulación de los mecanismos de moderación de contenidos. No tenemos transparencia mínima en cuanto a cómo operan las plataformas, cómo regulan el discurso público, mecanismos desde la desjerarquización de los contenidos o el shadow banning o la recomendación. ¿En base a qué criterios es que nos recomiendan contenidos? Tenemos que tener un encare regional, por eso hemos venido tratando este tema desde Datisoc y desde Observacom desde hace mucho tiempo, hablando y generando mesas de diálogo para una regulación de plataformas, pero no basta con un encare nacional, por un tema central que tiene que ver con nuestra regulación tiene alcance territorial y las grandes plataformas tienen un poder político muy grande. Y mañana en Torre Ejecutiva habrá una instancia entre el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, y una delegación del Congreso de Intendentes. Esta comitiva estará integrada por el presidente del organismo y jefe comunal sanducero, el nacionalista Nicolás Olivera, el frente amplista intendente canario Francisco Legnani y el colorado e intendente de Rivera, Richard Sander. Los intendentes buscarán acordar con la OPP el monto de las transferencias que realizará el gobierno central, que el viernes había propuesto que fuera de 80 millones de dólares, a los cuales la mitad correspondería a Montevideo y Canelones. Los gobiernos departamentales aspiran a que sea más y se lo harán saber a Rodrigo Arim este martes. Bien, cambiamos de asunto. Martín Rodríguez, director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control de Cannabis, dijo a MBD Noticias que las variedades de cannabis que se venden en farmacias están registradas como producto en el Ministerio de Salud Pública y cumplen con los requisitos para ser liberadas al mercado. Rodríguez fue consultado por una publicación del semanario Búsqueda que recogió el resultado de una tesis de doctorado de una investigadora de la Facultad de Química que encontró una relación entre niveles de THC y de plomo en marihuana que se vende en farmacias. Los resultados son positivos, son satisfactorios para el trabajo del instituto porque desde el punto de vista de los controles de calidad, lo que muestra es que todas las muestras de cannabis que se seleccionaron, del cannabis que se comercializa en farmacias para uso adulto, que fueron analizadas, cumplen con los requisitos y los estándares de calidad fijados por el IRCA y el Ministerio de Salud. Las variedades de cannabis, las flores que se venden en las farmacias para uso adulto, están registradas como producto en el Ministerio de Salud Pública y ahí se especifican un conjunto de límites y de características con las que tienen que contar estos productos para poder ser liberadas al mercado. Todos los lotes que se producen en estas empresas son muestreados, o sea, el IRCA directamente se presenta y hace una selección representativa de cada uno de los lotes. Esos lotes, esas muestras son analizadas de manera independiente y solamente en el caso de que cumplan con la totalidad de las especificaciones que están fijadas para ese producto, se liberan para su comercialización en farmacia. Y esa liberación también la hace
el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Por lo tanto, si bien es una producción privada, hay un involucramiento de los actores públicos para conseguir estos resultados favorables. Cambiamos de asunto. Se conmemora la Semana por la Eliminación de las Infecciones de Transmisión Sexual. Promovido de forma conjunta por la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Salud Pública, ACE, la Facultad de Medicina y la Comisión Nacional de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, se realizan jornadas de concientización, prevención y testeo en todo el país. La propuesta se enmarca en el Día Mundial contra la Hepatitis y el Día Nacional de Respuesta al VIH-Sida. Se estima que en Uruguay hay unas 20.000 personas con hepatitis C y algunas no lo saben. En tanto, unas 17.000 tienen VIH y de las cuales algunas miles lo desconocen. La población tiene que saber que en Uruguay todavía siguen falleciendo personas por VIH avanzado, siguen falleciendo personas de cáncer de cuello de útero, que es provocado por un virus que es el VPH, que tiene una vacuna que lo previene y tiene una forma de detección y tratamiento precoz que lo previene. También hay enfermedad avanzada por las hepatitis B y C. Todas estas infecciones, además de la sífilis, que en los últimos tiempos ha habido ya una información en la prensa de que vienen en aumento los casos en toda la población y particularmente en la población embarazada, que puede pasar esa infección al bebé, hace que todo este conjunto de infecciones, que son infecciones de transmisión sexual, es decir, se transmiten por relaciones sexuales, por cualquier tipo de relación sexual, sea una prioridad para este periodo en el Ministerio. Acá estamos ofreciendo la posibilidad de hacer los test de HIV y de sífilis. Es rapidito, en unos 10-15 minutos está pronto el resultado y la persona ya se va con esa información. Y también tenemos la posibilidad de usar las vacunas que tenemos para la hepatitis B, ¿verdad? Y también el uso de explicar y aportar los preservativos de uso externo y de uso interno, que son medidas de prevención. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, dijo que no hay obras públicas que hayan quedado encaminadas del gobierno anterior que estén en pausa, generando la pérdida de puestos de trabajo en la construcción, como señaló el exministro José Luis Falero. La jerarca dijo que hay obras que están a punto de iniciarse apenas concluyan los trámites administrativos y burocráticos correspondientes. Me quedé sorprendida así de esas declaraciones, no sé qué información tendrá el exministro Falero, no es la que tenemos, no es la que tengo yo, no es la que tiene el ministerio, no hay obras en pausa, las que están en pausa son las que venían en conflicto o con dificultades del periodo pasado, el exministro Falero lo sabe bien, pero sobre todo lo que tenemos obras para iniciar, pero que deben presentar el proyecto ejecutivo de acuerdo a las especificaciones técnicas. Iniciar obras sin los proyectos respectivos, con el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas, lo que te lleva son a los problemas que hoy estamos resolviendo. Así que la verdad me sorprendió un poco y además el ministro me ha visto, el exministro Falero me ha visto en varias actividades, me puede preguntar y va a tener la información. El padre de un joven de 23 años denunció que su hijo perdió la vista en su ojo derecho tras recibir un impacto de bala de goma el sábado por la noche, cuando efectivos del PADO y la Guardia Republicana intervinieron con munición no letal en un cumpleaños en el barrio La Valleja. La Jefatura de Policía de Montevideo dispuso una investigación administrativa y la Fiscalía investiga el procedimiento para determinar si hubo o no delito, algo que valoró positivamente la defensa del joven. Entender, hubo un delito de lesiones gravísimas, porque mi cliente perdió el sentido de la vista permanentemente, producto de una lesión con una bala de goma que le pegó en el marco de una represión que se dio en un cumpleaños, la cual a nuestro entender estuvo totalmente injustificada, y también habría habido un exceso de fuerza, del uso de la fuerza de la policía, habiendo varias violaciones a la ley 18.315. Esa ley regula muy orgánicamente y en etapas cómo es el tema de la represión policial, y aquí como que no se cumplieron esas etapas, causándole la lesión a mi cliente. Nosotros cuando fuimos a hacer la denuncia a la seccional número 17, nos dijeron que no tenían ningún registro de este hecho, ni por la zona, ni por la cédula de mi cliente, ni por nada.
Entonces, nosotros no podríamos pensar otra cosa que fue, digamos, un operativo totalmente exagerado para lo que se dio. El operativo fue de parte de Pado y parte de la Guardia Republicana. El policía que se ve en los videos integra el Pado y todavía tiene el rifle en la mano. O sea que esperamos que se pueda hacer, individualizarlo, justicia disciplinaria y penal pronto. Volvemos al capítulo internacional y volvemos a hablar de alguna manera del tema arancelario y de otras cuestiones que vinculan al presidente de los Estados, Donald Trump, de Estados Unidos, en este caso con Brasil, porque el presidente Lula da Silva dijo que cualquier empresa que quiera explorar y explotar las tierras raras de Brasil antes deberá ser autorizada por el gobierno federal y que no hay manera de que eso ocurra sin que el gobierno federal decida quién puede o no participar de la extracción y la exploración de estos materiales que hoy son tan importantes en las nanotecnologías, en las tecnologías de la información y que son muy buscadas. Brasil es el segundo país que tiene mayor cantidad de estos materiales. Esto se enmarca dentro de unas declaraciones que hizo en las últimas horas el ex canciller brasileño y asesor internacional de Lula, Celso Amorim, quien se refirió justamente a las condiciones y a la injerencia que pone el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no hace más que fortalecer la relación de Brasil con los BRICS, ese grupo que integra junto a Rusia, China, la India y Sudáfrica. El presidente brasileño Lula da Silva recalcó este lunes que toda compañía interesada en incursionar en la exploración de minerales estratégicos en Brasil debe recibir autorización del gobierno federal para operar, así como supeditarse a las leyes locales en referencia al interés expresado por Estados Unidos para la adquisición de tierras raras. Debemos autorizar a la empresa a investigar bajo nuestro control. Una vez que autorizamos a una empresa y encuentra algo, no puede venderlo sin consultar al gobierno y mucho menos podrá vender el área que contiene el mineral, sostuvo el mandatario en una alocución pronunciada desde Río de Janeiro con referencia a la eventual exploración y explotación de minerales estratégicos como el litio, el titanio, el tantalio, el niobio y 17 tierras raras de especial importancia en la tecnología moderna. En su intervención, Lula refirió que se enteró por la prensa del interés de terceras naciones, particularmente de Estados Unidos, sobre los minerales críticos que se encuentran en Brasil, que posee la segunda mayor reserva de tierras raras del mundo como alternativa para competir con China. En otro orden, Brasil tiene la intención de duplicar su compromiso con el bloque de los BRICS a pesar de las amenazas arancelarias del presidente Trump, según declaró al Financial Times Celso Amorim, principal asesor de política exterior del presidente Lula, luego que Estados Unidos intensificara la presión este mes, amenazando con imponer un arancel del 10% a los países que se alineen con los BRICS y después también un arancel del 50% dirigido específicamente a Brasil. Amorim declaró que los ataques de Trump refuerzan las relaciones con los BRICS, destacando que el objetivo del país es diversificar sus relaciones para evitar la dependencia hacia un solo país y describió la injerencia de Trump en los asuntos internos de Brasil como algo sin precedentes, ni siquiera en la época colonial. Bien, bueno, estamos llegando al final de esta edición. Como todos los días, repasamos ahora los datos del tiempo para martes y miércoles en la zona metropolitana. Mañana martes 29 de julio, allí lo ven, estará claro y algo nuboso, con periodos de nuboso. Habrá nieblas y neblinas tanto en la mañana como en la tarde. La temperatura máxima será de 14 grados y la mínima de 5. En lo que respecta al miércoles, en la mañana estará claro y algo nuboso, también en la tarde-noche. Las temperaturas previstas serán la máxima 17 grados y la mínima 5 grados. Bueno, nos despedimos, pero ya los dejamos con Lado B y luego con el resumen de MBD Noticias en síntesis. Nos encontramos mañana a las 8 en la primera edición, a las 13 en la edición del mediodía y 18:30 horas en la edición central. Que pasen bien, hasta mañana.